¿Sabe que cuando suceden este tipo de situaciones, de estos desastres naturales, en muchas personas surge una pregunta? Y creo que es una pregunta hasta cierto punto válida. Por ejemplo, la pregunta que normalmente surge es la siguiente: ¿por qué si Dios es bueno, por qué si Dios es amor, permite situaciones como esta? Y déjeme decirle que esa es una pregunta en muchas ocasiones difícil de explicar, difícil de encontrar la respuesta correcta para que la gente la pueda entender. Porque la gente rápidamente usa su razonamiento y dicen: mira, ¿por qué si Dios puede evitar estas situaciones, no las evita? ¿Por qué si Dios no pudo guardar nuestros hogares, nuestras pertenencias de algo como esto, por qué no lo hizo? Déjeme decirle que constantemente puede estar esa pregunta ahí presente. Y déjeme decirle que para el cristiano, y se lo voy a decir de esta manera, es un reto encontrar la respuesta correcta. Es un reto encontrar la respuesta adecuada. Porque cuando usted se topa con alguna persona, hermano, que tiene esta pregunta, es su responsabilidad como cristiano hacerle ver y hacerle entender a estas personas que Dios no es culpable de lo que sucede. Nosotros debemos de buscar la sabiduría de Dios para poder explicar esto, para que la gente no se quede con un concepto de Dios, de que Dios es malo, de que Dios no los ama, de que Dios se ha olvidado de ellos. Entonces es nuestra responsabilidad como cristianos, hermanos, tener la respuesta adecuada para esos momentos. ¿Cuántos de ustedes se han topado con alguna persona que ha preguntado algo así? ¿Alguien aquí se ha topado con alguna persona que cuestiona la bondad de Dios? Y déjeme decirle que en ocasiones es triste que los cristianos no tengamos una respuesta adecuada. Que los cristianos no sabemos qué responder a una pregunta así. Entonces, por eso le digo, es un reto para usted prepararse para dar una respuesta que le haga entender a la gente que Dios no es culpable. Amén. Bueno, y el día de hoy, mire, le voy a estar hablando acerca de un tema muy interesante. El día de hoy le voy a estar hablando acerca de un tema que titulé Desarrollando la vista espiritual. Desarrollando la vista espiritual. Mire, de acuerdo a la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, la Biblia, hermano, hace referencia al nuevo creyente como un bebé en Cristo. Alguien que necesita desarrollar sus sentidos como un bebé. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes como papás ayudaron a sus hijos a desarrollar sus 5 sentidos? ¿Sí? Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes ayudaron a desarrollar a sus hijos el sentido del gusto? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes decían: échale chile al chupón para que ya no lo quiera? ¿Alguna vez hicieron eso? O échale cebolla para que ya no lo quiera. Y usted le daba el chupón a su hijo, ¿y qué hacía su hijo? Desarrolló inmediatamente el sentido de el gusto. Usted aportó algo ahí, ¿verdad? Y creo que muchas mamás lo hacen porque ya no les gusta que sus hijos usen el chupón. Ahora, déjeme decirle que nosotros como nuevas criaturas en Cristo también tenemos que ir desarrollando ciertos sentidos para poder permanecer en el camino del Señor. Déjeme decirle que cuando usted estuvo pequeño, lo enviaron a la escuela. ¿Y verdad que no lo enviaron a perder el tiempo? Lo enviaron a aprender, a recibir conocimiento, para que de esa manera usted fuera creciendo en conocimiento
y pudiera lograr lo que en ocasiones los padres tienen como anhelo en su corazón. Que usted algún día tenga algún título, alguna profesión. Y déjeme decirle que lo mismo es para el cristiano. Los cristianos estamos en un proceso, hermanos, en el cual el Señor demanda crecimiento. Déjeme decirle que hay muchos cristianos que no han aprendido a desarrollar la vista espiritual. Recuerde que de acuerdo a la Escritura, hermanos, nosotros nos desenvolvemos en un mundo que el inconverso no conoce. Nosotros nos desenvolvemos en un mundo espiritual. Ya nuestro mundo no es el mundo carnal, el mundo que ofrece cosas materiales. No, nuestro enfoque está en un mundo espiritual. Dice la Escritura que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Desde que Cristo llegó a su vida, usted dejó de pertenecer a este mundo. Usted ahora es una nueva criatura. Usted, dice la Escritura, debe de buscar las cosas de arriba y ya no las cosas de este mundo. Ahora yo quiero explicarle el día de hoy, hermano, la importancia de que nosotros desarrollemos la vista espiritual. Déjeme decirle que muchos cristianos caminamos ciegos en este mundo espiritual. Y el día de hoy yo le quiero mostrar un ejemplo de la diferencia que marca el que nosotros desarrollemos, si usted lo quiere llamar sentido, lo puede llamar así, este sentido de la vista espiritual. Y mire, vamos a ver un ejemplo en la Escritura. Vamos a ir a la segunda carta de los Reyes, al segundo libro, de los Reyes, capítulo 6, versículo 8, vamos a leer del versículo 8 al 18. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 18. Y mire, vamos a ver lo que nos enseña la Escritura. Y tal vez algunos de ustedes ya conocen esta historia, pero vamos a verla el día de hoy. ¿Ya lo tiene? Fíjense lo que dice la Escritura. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Mire la diferencia que marca el saber desarrollar el sentido de la vista espiritual. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego
oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Qué le parece esta historia? ¿Ah? Tan pronto como el siervo del profeta vio al ejército, ¿qué hizo? Se turbó su corazón, tuvo miedo. Pero tan pronto el profeta oró para que sus ojos espirituales fueran abiertos y vio al ejército que estaba con ellos, mire, yo le puedo asegurar que él pudo tener tranquilidad, que él pudo tener paz, que el temor se fue. Y eso es lo que nos sucede en muchas ocasiones a nosotros como seguidores de Cristo, hermanos. Solamente vemos la prueba, solamente vemos el gigante, solamente vemos el desierto, solamente vemos la situación que está delante de nosotros. Pero pocas de las veces nos damos cuenta de quién está con nosotros, respaldándonos en cada una de esas situaciones. Y por esa razón usted se turba, por esa razón usted tiene miedo, por esa razón usted se desanima, por esa razón usted siente flaquear, por esa razón suceden tantas cosas dentro del pueblo de Dios. Ahora, el día de hoy yo quiero que usted aprenda algunas cosas importantes acerca de desarrollar la vista espiritual que van a ser muy útiles para su vida. Ahora, déjeme le doy alguna información acerca del sentido de la vista, mire, para que usted pueda entender de la importancia de que es para el ser humano el poder ver. Escuchen una información que encontré y que me gustó. Dice: el sentido de la vista es el que permite al hombre, escuche, el sentido de la vista es el que permite al hombre conocer el medio que lo rodea. Conocer el medio que le rodea. Déjeme decirle que las personas que no pueden ver, no pueden conocer, hermano, el medio que les rodea. Nunca pueden ver lo que está a su alrededor, el mundo en el que se desenvuelven. Dice, sigue diciendo, relacionarse con sus semejantes. Permite al hombre conocer el medio que le rodea, relacionarse con sus semejantes. Y el hombre debe contar con los elementos adecuados para captar e interpretar señales provenientes de aquellos. Y el hombre debe contar con los elementos adecuados para captar e interpretar señales provenientes de aquellos. Ahora, déjeme decirle que de acuerdo a la Escritura, hermano, antes de venir a Cristo, espiritualmente usted estaba ciego. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Antes de conocer a Cristo espiritualmente, usted estaba ciego. Y usted tal vez puede decir, no, pastor, pero es que yo creía en Diosito. No, pastor, pero es que yo creo que tenía a Cristo en mi corazón, como que estaba espiritualmente ciego. Y déjeme decirle que en ocasiones, hermanos, es difícil para el inconverso, para aquel que no tiene a Cristo, entender este tipo de situaciones. Y quiero mostrarle un versículo que está en la palabra. Mire, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura. ¿Ya lo tiene? Vea esto, mire. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir no percibe? No las entiende, no las puede ver.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritual. Por eso le digo, hermano, ahora nosotros los que estamos en Cristo nos desenvolvemos en un mundo espiritual. Y de la misma manera como la vista le permite al ser humano observar, ver el mundo que le rodea, hermano, nosotros necesitamos desarrollar la vista espiritual para poder ver y observar el mundo que nos rodea. Déjeme decirle que si usted camina en este mundo espiritual a ciegas, usted será afectado de la misma manera que la gente que anda en este mundo y no tiene el sentido de la vista. Aquellas personas que no pueden ver están muy limitados. Y es importante que usted entienda esto. Nosotros no podemos ir por nuestra cristiandad, hermano, sin entender este tipo de situaciones. En ocasiones nosotros queremos ganar todas las luchas, queremos ganar vencer todas las tormentas, queremos cruzar todos los desiertos, pero déjeme decirle que a ciegas no lo va a poder lograr. A ciegas le va a ser muy difícil. O usted va a necesitar de alguien que lo guíe, o usted aprende a desarrollar el sentido de la vista para que usted pueda darse cuenta del mundo en el cual usted se desenvuelve. Ahora, yo quiero que usted entienda esto porque es muy importante. Ahora, déjeme decirle que la vista espiritual solamente los hijos de Dios, hermanos, pueden desarrollar este sentido. Solamente los hijos de Dios. Solamente aquellos que buscan una relación con Dios pueden desarrollar este sentido. Ahora, yo le quiero mostrar algunas cosas importantes acerca de él desarrollar la vista espiritual. Ahora, ¿para qué es importante, hermano, desarrollar este sentido? Yo les voy a decir 4 cosas, mire. La primera, para conocer el mundo espiritual en el que habitamos. Y vamos a ver lo que nos enseña la Escritura. Y vea el porqué de la importancia. Vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 6, vamos a leer del versículo 11 al 13. Vea lo que el apóstol Pablo nos instruye a través de esta carta. Vea lo que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre. Escuche esto. Este es el mundo espiritual en el cual nos desarrollamos los cristianos. Esto no es si usted lo quiere o no, si usted lo acepta o no, si le gusta o no. Al momento que usted recibió a Cristo como su Señor, como su Salvador, usted se desenvuelve, mire, en este mundo espiritual. Y recuerde esto, que nuestra lucha no es contra sangre, ni tampoco carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis. Ve, mire, hermano, el Señor nos dejó a nosotros una armadura espiritual con este propósito de que podamos resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Ok? Ahora regresa al versículo 12, por favor, hermana Erika. Vea lo que dice aquí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cuántos de ustedes han visto algún principado? ¿No? Ok. ¿Cuántos de ustedes han visto un gobernador de las tinieblas? ¿Nadie?
Ok, ¿cuántos de ustedes han visto alguna hueste espiritual? ¿No? ¿No? Este es el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos y nadie ha visto un principado. Nadie ha visto algún gobernador, alguna hueste espiritual. Y déjeme decirle que eso sucede, hermano, porque no hemos aprendido a desarrollar la vista espiritual, el sentido de la vista espiritual. Déjeme decirle que así como le sucedió a Eliseo con su siervo, nuestros ojos espirituales, hermanos, tienen que ser abiertos. ¿Qué miraba el siervo? ¿El ejército de Siria? Solamente. Pero el profeta miraba algo más. El profeta veía algo que su siervo no podía ver. Y el siervo se turbó y tuvo miedo. Dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo me imagino a Eliseo así tranquilito. Mira, no te preocupes. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar así cuando vienen las situaciones? Tranquilitos, en paz. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar sin temor? Pero déjeme decirle que tan pronto Eliseo oró, el profeta oró, para que los ojos de su siervo fueran abiertos, su siervo pudo ver lo que Eliseo podía ver y él no. El siervo se pudo dar cuenta que había algo más que simplemente el ejército de Siria. Y déjeme decirle que de la misma manera, como le dije hace un momento, hermano, los cristianos vemos el gigante. Y como solo vemos el gigante, nosotros empezamos a observar y a razonar en todo lo que ese gigante representa ante nosotros. Fortaleza. En el caso de David, el gigante representaba experiencia en la guerra. Déjeme decirle que el gigante para el pueblo de Israel representó temor. Todos tenían miedo. Aunque eran hombres experimentados en la guerra, todos tenían miedo. Y llegó un jovencito y dice, yo peleo con él. Le digo, cuando usted aprenda a desarrollar la vista espiritual, hermano, usted se va a atrever a hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Usted va a tener el valor que muchos otros no tienen. Pero en un momento le voy a decir cómo desarrollar ese sentido, si lo queremos llamar así. Ahora, recuerde, hermanos, estamos viviendo en un mundo espiritual. Recuerde que el enemigo, de acuerdo a la escritura, él trabaja en lo oculto, en las tinieblas. Él no se manifiesta en la luz. Él todo lo que hace, lo hace, si usted quiere decirlo así, a escondidas. Él trabaja de esa manera. Ahora, ¿cuántos de ustedes han entendido, hermanos, de que nosotros estamos en una lucha constante en un mundo espiritual? Pero mi pregunta es, ¿acaso ha conocido usted ese mundo espiritual en el cual usted se desenvuelve? ¿Acaso ha conocido este mundo en el cual, hermano, la escritura advierte que tengamos cuidado? Es importante que usted lo entienda el día de hoy, especialmente hoy que estamos a punto de llegar a este día del Halloween. Déjeme decirle que hay una guerra afuera que muchos no pueden ver, que muchos nunca han visto, y tienen 5 años de cristiano, 10 años de cristiano, 15 años de cristiano, y no se dan cuenta del mundo espiritual en el cual se desenvuelven o en el cual habitan. Ahora, número 2, ¿para qué es importante desarrollar la vista espiritual? Para estar alertas. Mire, vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Es importante, hermano, que usted desarrolle este sentido de la vista espiritual para que usted pueda estar alerta. ¿Ok? Vea lo que dice. Sed sobrios
¿Qué quiere decir velar? Estar en guardia, estar alerta, estar listo, estar preparado, estar observando, estar vigilante. Eso quiere decir velar. Sed sobrios y velad por esta razón. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Hermano, ¿en alguna ocasión usted ha visto por televisión la manera en que los leones cazan a su presa? ¿Usted ha visto que en ocasiones se van tras una manada y siempre atacan al animalito que más fuerte, al más débil, al que no ha desarrollado sus sentidos completamente? A ese animalito los leones atacan, porque saben bien que de esa manera la caza será segura. Y déjeme decirle que de la misma manera Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y normalmente va a atacar al cristiano débil, al cristiano que no crece, al cristiano que no madura, al cristiano que pasan los años y se mantiene en el mismo nivel espiritual. A ese va a atacar ese león rugiente y normalmente va a lograr su propósito. Ahora, déjame decirte que no necesariamente el enemigo te tiene que apartar de Cristo para que tú digas, sí, el enemigo logró su propósito en mí. Pero ¿cuántos cristianos tibios no existen hoy en día en las iglesias? Y no creas que porque no te has alejado de Dios y porque estás tibio, estás en mejor posición que los que no están en Cristo. El enemigo logró enfriarte, que ahora camines tibio delante del Señor. Y todo porque no entiendes, no puedes ver el mundo espiritual y no te das cuenta que has sido presa de ese león rugiente. Ahora, tú sabes lo que dice la Escritura acerca de un cristiano tibio. No necesito decirlo yo. Estamos muy conscientes de lo que la Escritura habla acerca de un cristiano tibio. Pero quiero que te des cuenta de eso, que el león rugiente siempre atacará a la presa más débil, a la presa más pequeña, a la presa con menos fortaleza. Por eso quiero que hoy entiendas, hermano, la importancia que es que tú desarrolles la vista espiritual. Necesitas darte cuenta de lo que está pasando en tu vida y ese mundo espiritual. Necesitas darte cuenta de lo que hay a tu alrededor en ese mundo espiritual. Ahora vamos a ver una cosa más. Desarrollar la vista espiritual te ayudará a identificar los ataques del enemigo. Déjeme decirle que dentro del pueblo de Dios, hermanos, constantemente está el debate, la duda. ¿Será esto de Dios? ¿Será esto del enemigo? ¿Será esto bueno? ¿Será esto malo? Déjeme decirle que constantemente estamos en ese debate. De si es bueno o es malo, será Dios, no será Dios, seré yo, será la mente, será el pensamiento, será. Constantemente nos vemos envueltos en este tipo de situaciones. Y déjeme decirle, hermano, que eso es peligroso. Y le voy a mostrar un ejemplo en la Biblia para que usted pueda entenderlo. Mire, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 5 al 7. Y vea lo peligroso que es, hermano, no aprender a identificar los ataques del enemigo. Vea la historia de Satanás y Eva, la conversación
que tuvieron y lo que llevó a Adán y a Eva a pecar delante de Dios. Vea lo que habla el enemigo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Mire la mentira que estaba usando Satanás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mire la mentira tan grande y la duda que el enemigo sembró en la vida de Eva. Y déjeme decirle que muchas veces el enemigo sembrará duda en su vida. Sembrará duda y usted ni siquiera se va a dar cuenta que es el enemigo quien está sembrando esa duda. Vea lo que dice. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, escuche, mire eso. Y vio la mujer que el árbol era. ¿Hubo influencia de parte del enemigo? Sí, porque después ella vio y dijo, oh, es bueno para comer. Oye, nunca me había fijado que mira, el fruto se mira delicioso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ok? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. ¿Había sido cierto lo que les había dicho Satanás? ¿Sí? Mire el resultado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban. ¿Qué sucedió con sus ojos, hermanos? Porque antes de comer del fruto, para ellos el estar de esa manera no marcaba ningún problema, ninguna diferencia. No provocaba nada en sus vidas. Iban de un lado a otro. No había en sus ojos lo que hubo después de que ellos comieron del fruto. Y vea lo que dice. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron. Tan pronto sus ojos fueron abiertos, ¿a qué? Al pecado. Tan pronto sus ojos fueron abiertos al pecado, tuvieron vergüenza y se cosieron delantales, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle, hermano, que cuando uno no está preparado para ver o identificar los ataques del enemigo, hermano, normalmente sucederá lo mismo que sucedió con Adán y con Eva. Vas a terminar cayendo en pecado. Vas a terminar cediendo al engaño de Satanás. Vas a terminar, mira, cayendo en la vergüenza. Ahora, tenemos que entender esto, hermanos. Es muy importante que el cristiano aprenda a identificar los ataques del enemigo. Normalmente el cristiano no sabe identificar los ataques del enemigo. Déjeme decirle que él es muy astuto. Y así como provocó que el árbol se viera atractivo a los ojos de Eva, también en ocasiones provoca lo mismo en ti, en tu oído. Escuchas algo y dices, oh, oye, esta hermana tiene razón. Oh, esta persona tiene razón. Oh, mira, nunca había visto eso. Oh, mira,
No creo que eso sea algo bueno. Pero hermano, tú te dejas guiar por el razonamiento y no por el espíritu. Ese es el error que constantemente cometemos. Y normalmente caemos en el pecado. Ahora, tú puedes tratar de justificarte, hermano, todo lo que tú quieras. Tú puedes decir, es que yo ya no voy a la iglesia porque me hicieron esto. Es que yo me alejé de Dios porque vi al pastor hacer esto. Es que yo ya no voy a la iglesia porque los hermanos son unos hipócritas. Es que bla, 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 bla. Déjame decirte que cuando te pares delante del Señor, yo quiero saber qué excusa te va a aceptar. Porque de acuerdo a la Escritura, dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Pablo decía, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Mire, Pablo ponía ese reto, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Prueba? ¿Tribulación? ¿Desnudez? ¿Qué nos puede apartar del amor de Cristo? Déjeme decirle que en ocasiones necesitamos cosas muy mínimas para que nos aparten de Cristo. Porque no hemos aprendido, hermanos, a entender y a desarrollar la vista espiritual para poder darnos cuenta cuando el enemigo está atacando y con qué intención está atacando. No podemos ver que Él es el que ataca, mucho menos vamos a poder entender con qué intención lo hace. Y usted tiene que ir desarrollando ese sentido, hermano. Eso le va a permitir a usted permanecer firme en las cosas de Dios. Eso le va a permitir a usted sobresalir, sobreponerse a toda situación. Pero normalmente no es así. Ahora le voy a mostrar una cosa más. Ahora, el aprender a desarrollar la vista espiritual le permitirá a usted ver con claridad los planes que Dios tiene para usted. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 10. Vea esto, mire qué interesante este versículo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos, para los que le aman. ¿Sabe que un testigo de esta palabra fue el apóstol Juan? A quien se le reveló el Apocalipsis, el escritor del libro de Apocalipsis. De acuerdo al libro, Juan se quedó sorprendido de lo que veía. Déjeme decirle, hermano, que en muchas ocasiones nosotros como cristianos constantemente estamos luchando contra este concepto. El no entender los planes de Dios en nuestra vida. El no entender con qué propósito hemos sido llamados. Mire, por ejemplo, hay personas que ni siquiera saben si tienen algún don, si tienen algún ministerio. Déjeme decirle que constantemente luchamos con esto. Luchamos constantemente con esta situación. Y eso es muy desanimante. Por ejemplo, cuando tú sientes que no tienes ningún propósito en el cristianismo, eso desanima. Cuando tú sientes que el Señor te llamó pero no eres útil, eso desanima. Cuando tú constantemente estás en un debate de cuáles serán los planes de Dios para ti. ¿Cuáles serán los planes de Dios para ti? ¿Para qué te trajo Dios a una iglesia? ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para qué te alcanzó? Déjeme decirle que constantemente, hermano, como cristianos no llegamos a entender eso.
No llegamos a comprender esto. Y eso con el tiempo puede dañar mucho a una persona. Esa es una de las áreas que desanima mucho al cristiano. Cuando uno no puede entender los planes de Dios para nuestras vidas. Eso desanima. Para nosotros venir a la iglesia se vuelve como un perder el tiempo. Vengo a la iglesia y no pasa nada conmigo. Vengo a la iglesia y el Señor no usa mi vida. Vengo a la iglesia y no salgo de lo mismo. Déjeme decirle que eso desanima mucho. Eso apaga el primer amor muy fácilmente. Eso es el resultado, hermano, de no entender y no poder ver con claridad los planes de Dios para nosotros. Ahora, el día de hoy yo le quiero dar la siguiente respuesta. ¿Cómo desarrollar la vista espiritual? Tal vez eso es lo que usted ha estado esperando desde que yo empecé a compartir este tema. ¿Cómo desarrollar la vista espiritual? Y yo se la voy a dar, hermano, con 3 palabras. Con 3 palabras. Y vamos a ver el caso del profeta Eliseo, para que usted vea, hermano, qué se requiere para poder desarrollar este sentido de la vista espiritual. Mire, vaya conmigo nuevamente al segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 18. Mire, vamos a ver. ¿Ves al 9, hermana Erika? Ok. Yo quiero que usted entienda estas 3 palabras. Y estas 3 palabras siguientes. El varón de Dios. Varón de Dios. Varón de Dios. Varón de Dios. Cuando pensamos en estas palabras, hermanos, varón de Dios, ¿qué viene a su mente? ¿Cómo se imagina usted que era la vida de Eliseo para que se le dé ese título? Varón de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Eliseo era tibio? Por eso se le dio ese título de varón de Dios. ¿No? ¿Cuántos de ustedes creen que Eliseo nunca aprendió a desarrollar el sentido de la vista espiritual? Por eso se le dio ese título de varón de Dios. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes creen que Eliseo se mantuvo en el mismo nivel espiritual todo el tiempo? O sea, yo quiero que usted entienda esto, hermano, porque nosotros anhelamos lo sobrenatural. Anhelamos lo espiritual. Pero no queremos dar los pasos. Como dicen por ahí, no queremos pagar el precio para poder alcanzar eso. Cuando usted escucha la palabra varón de Dios, yo me imagino a Eliseo consagrado a Dios. Yo me imagino a Eliseo conocedor de la ley. Yo me imagino a Eliseo un hombre de oración. Yo me imagino a Eliseo un hombre que le creía a Dios, si quiere decir un hombre de fe. Varón de Dios. Si usted quiere desarrollar el sentido de la vista espiritual, hermano, hermana, usted va a tener que pagar el mismo precio que pagaron estos hombres. Nos sorprende y nos asombra la manera en que fueron usados. Podríamos hablar de Moisés, podríamos hablar de Elías, podríamos hablar de Eliseo, el sucesor de Elías. Podríamos hablar de tantos hombres de la Biblia, hermano, hermana, que hicieron cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales, que vieron lo que muchos no pudieron ver,
que entendieron a Dios de maneras que otros no pudieron entender, que fueron hombres de fe, que fueron hombres, hermanos, que constantemente buscaron esa intimidad con Dios. Hoy en día, hermano, déjeme decirle que los cristianos estamos cayendo en un error muy, muy grave. Hemos perdido el sentido de lo que es caminar con Cristo. Hemos perdido el sentido. Por ejemplo, para muchos ser cristiano es venir a la iglesia, porque es todo lo que hacen como cristianos, venir a una iglesia. Muchos pensamos que somos cristianos porque venimos a una iglesia, palmeamos nuestras manos, nos postramos un momento durante la adoración y pensamos que eso nos hace cristianos. Hermano, eso no es la cristiandad. Eso no es la cristiandad. Déjame decirle que el cristiano, hermano, es aquel que constantemente tiene una intimidad con Dios. Ahí está el crecimiento. Ahí está la sabiduría. Ahí está la revelación. Ahí está el desarrollo de la vista espiritual. Dios es el que hace posible, hermano, todas estas cosas. ¿Cuántos de ustedes quisieran entender mejor la palabra de Dios, pero no se toman ni el más mínimo tiempo para estudiar? No se toman ni el más mínimo tiempo para investigar. No buscan a Dios en oración pidiéndole: Señor, mira, no entiendo esta parte de la escritura, revélamela, explícamela. Déjeme decirle, hermano, que nuestro cristianismo es un cristianismo sin compromiso. En muchos lugares el cristianismo es un cristianismo sin mucho sentido, aburrido, rutinario. Hermano, si usted en su cristianismo vive una rutina, algo no está bien con su vida cristiana. Porque como le he dicho en otras ocasiones, el cristiano constantemente tiene que estar experimentando cosas nuevas. No desánimos, no flaquezas, sino cosas nuevas. Un nuevo entendimiento, nuevas fuerzas, mayor conocimiento. Hermano, yo veo la cristiandad, y si los pastores no nos ponemos las pilas, que somos los que guiamos al pueblo, yo no sé dónde va a parar la cristiandad. Pero yo me tomo el compromiso con ustedes, que son el grupo de personas que Dios ha puesto delante de mí, para que eso no suceda. Hermano, necesitamos cambiar nuestra cristiandad. Necesitamos ser una iglesia, y necesitamos regresar a los comienzos de la iglesia primitiva para entender cómo debe de ser una iglesia. En aquellos tiempos ellos miraban milagros, miraban la mano del Señor manifestarse en todo lo que hacían. Y déjeme decirle que eso es lo que nosotros anhelamos. Pero usted tiene que desarrollar este sentido para poder ver y entender qué está pasando con su vida. Déjeme decirle que en ocasiones, hermanos, usted ni siquiera sabe lo que está pasando con su cristiandad. No puede ver nada a su alrededor, no puede ver nada delante de usted. Camina a ciegas, camina a oscuras en su cristiandad. Le sucede lo que al siervo de Eliseo.
Solamente ve con sus ojos carnales. Por eso le digo, hay tanto desánimo en el cristianismo. Vemos, oh, que no tengo para pagar esto, oh, que mira el hermano aquel me hizo mala cara, oh, todo lo ve con sus ojos carnales y nada ve con sus ojos espirituales. El día de hoy, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Usted quiere desarrollar el sentido de la vista espiritual, pague el precio. Pague el precio. ¿A cuántos de ustedes les gusta el título de varón de Dios? Yo sé, varona de Dios. ¿Sí? A todos nos gustan los títulos, ¿ve? A todos nos gustan los títulos, especialmente los que suenan importantes, los que tal vez nos darían una importancia delante de la gente. Por eso hoy hay muchos apóstoles. El apóstol tal, wow, apóstol. El profeta tal, wow, profeta. Y hasta le echan un poquito más de, como dicen, crema a sus tacos, ¿verdad? Hoy por eso el día de hoy hay tantos reverendos. Wow, reverendo. Doctores, wow, doctor. Sí, hay muchos apóstoles, hay muchos profetas, hay muchos reverendos, hay muchos doctores, y el pueblo sigue igual. Y el pueblo no camina mejor delante de Dios. Pero sobran doctores y sobran profetas y apóstoles. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, hermano. ¿No le gustaría a usted desarrollar el sentido de su vista espiritual? ¿Ah? ¿Cuántas veces usted a lo mejor ni se da cuenta que, mire, el enemigo lo tiene rodeado? Y usted ni siquiera puede darse cuenta de eso. ¿Cuántas veces ni siquiera puede ver que el enemigo le está poniendo trampas? Y usted va y camina directo hacia ellas y no se da cuenta que es el enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo, como león rugiente, ha tratado de devorar su vida espiritual y lo ha logrado? No, pues es que yo ya no leo la Biblia. No, pues es que yo casi no oro. ¿Quién cree que quiere eso? El enemigo. Así es que el día de hoy, hermano, yo espero que usted entienda. Que usted entienda esto. Necesita aprender a ver lo que está a su alrededor en el mundo espiritual en el que usted se desenvuelve. En ocasiones, hermanos, pasamos por tantas situaciones y ni siquiera sabemos cómo salir de ellas. Porque no conocemos la raíz del problema. No conocemos la raíz, no podemos ver la raíz de la situación. Y por eso somos tan atribulados los cristianos. Cuando, como le he dicho en otras ocasiones, debemos de ser una iglesia victoriosa.